¿Alguna vez te has preguntado por qué, aún orando, sirviendo y esforzándote, tu interior se siente seco, como si algo esencial faltara? ¿Por qué, aunque marcas todas las casillas de buen creyente, la paz no permanece y los frutos no llegan? ¿No te inquieta pensar que tal vez no es falta de actividad espiritual, sino de orden en el corazón? ¿Y si el problema no es cuánto haces para Dios, sino el lugar que Dios ocupa en todo lo que haces? Hoy vamos a abrir una puerta que muchos evitan, la convicción amorosa de que cuando Dios no es primero, todo lo demás se desacomoda. No es condena, es una alarma del cielo. Por eso, quédate hasta el final, porque este mensaje va a mostrarte cómo el alma vuelve al diseño original cuando Cristo toma el trono y nada compite con él. Este video es un llamado, no a hacer más, sino a realinear lo que ya haces con una sola prioridad: busquen primero el reino de Dios y su justicia. No vamos a darte frases bonitas para pegar en la pared, vamos a tocar el corazón de la rutina, esa zona donde decides con qué llenas tus mañanas, que gobierna tus decisiones y a quien consultas antes de moverte. Verás por qué tantas vidas se estancan aún dentro de la iglesia, descubrirás señales claras de que desplazaste a Dios sin darte cuenta. Entenderás el precio de ponerlo en primer lugar y la libertad que viene cuando lo haces de verdad. Y al final, haremos algo sencillo y profundo, una entrega real, sin atajos, para que el orden del cielo empiece por dentro. Imagina a alguien que corre todo el día, pero con la brújula desviada apenas unos grados, llega cansado, sí, pero lejos del destino. Así caminamos cuando Dios está presente, pero no es el centro. Hablamos de Él, cantamos de Él, servimos en su nombre, pero a la hora de elegir, pesa más la prisa, el miedo o la aprobación ajena. Hoy vas a aprender a reconocer ese desvío y a corregirlo con pasos concretos, como ordenar tu agenda desde la presencia, como decidir sin ansiedad, como amar sin mendigar, como esperar sin rendirte. No es magia, es un orden que trae paz. Y ese orden nace cuando dices con hechos: Dios primero. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: hoy decido poner a Dios primero en todo, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. No te vayas. Lo que viene no es teoría, es la llave para que lo que haces por Dios nazca, por fin, desde Dios. Porque cuando Él es primero, el alma descansa, la mente se aclara y la vida, por fin, avanza. Hay un tipo de cansancio que no se cura con dormir, ni con vacaciones, ni con un cambio de ambiente. Es un cansancio del alma, una fatiga invisible que aparece cuando vives haciendo cosas correctas con un corazón desordenado. Oras, sirves, cumples, pero algo dentro sigue vacío. No se trata de falta de fe, sino de prioridad. Porque cuando Dios no es primero, todo lo demás se descentra y el alma comienza a vivir en desequilibrio. Puedes tener actividades espirituales todos los días, pero si Él no ocupa el trono, tu espíritu se agota como una lámpara encendida sin aceite. Eso le pasaba a muchos de los hombres y mujeres que hoy admiramos en la Biblia. Antes de ser usados, antes de entender su llamado, todos tuvieron que enfrentarse con esta verdad: el orden de la vida espiritual no se sostiene sin Dios en el centro.
mira a Saulo de Tarso. Tenía conocimiento, celo religioso, una vida intachable ante los hombres, pero por dentro estaba ciego. No era una metáfora, literalmente perdió la vista cuando Cristo lo confrontó. Fue necesario que se apagara lo visible para que se abriera lo espiritual. Y ese momento, aunque doloroso, fue el inicio de su verdadera visión. Saulo pensaba que servía a Dios, pero en realidad servía a su ego. Pensaba que defendía la fe, pero solo defendía una estructura. Su caída en el camino a Damasco no fue castigo, fue misericordia. Fue el momento exacto en que entendió que no basta con hacer cosas para Dios, hay que vivir desde Él. Eso mismo ocurre contigo y conmigo cuando ponemos a Dios en la periferia. Nos volvemos funcionales, pero vacíos. Capaces de hablar de fe sin experimentarla, de citar versículos sin sentirlos, de cantar alabanza sin fuego. Todo parece bien desde afuera, pero el alma está fragmentada. Y tarde o temprano, Dios permite que esa fachada se quiebre. No para humillarte, sino para sanarte. Porque cuando Él no está primero, la vida se llena de ruido, de compromiso sin sentido, de esfuerzo sin fruto. Entonces llegan las señales, falta de dirección, oraciones sin respuesta, cansancio emocional, irritación constante. Son síntomas del desorden espiritual. Jesús lo explicó con una claridad que no deja espacio para dudas: nadie puede servir a dos señores. Mateo 6, versículo 24. Y sin embargo, lo intentamos todos los días. Queremos servir a Dios y al mismo tiempo conservar el control. Queremos confiar, pero también planificar cada detalle. Queremos fe, pero sin soltar el miedo. El corazón dividido es terreno infértil. Dios no puede sembrar su propósito en un alma que vive negociando entre su voluntad y la divina. Por eso, a veces el amor de Dios se manifiesta como interrupción. Cierra puertas, mueve piezas, detiene planes, no porque te castigue, sino porque te está recordando el orden correcto. El primero, tú después. ¿Has notado que cuando las cosas van bien, es fácil orar menos? Cuando el trabajo fluye, la familia está estable, el ánimo es bueno, de pronto orar parece opcional. Y cuando el caos llega, ahí corremos al altar. Es un patrón humano, pero Dios quiere romperlo. Él no quiere ser tu refugio de emergencia, quiere ser tu punto de partida. No quiere que lo invoques cuando todo arde, sino que camines con Él antes del fuego. Porque cuando Él es primero, las tormentas no desaparecen, pero dejan de tener poder. Piensa en Israel. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, los guió con fuego y nube, les dio maná y promesas. Pero bastó un poco de desierto para que pidieran un rey humano. Querían algo que pudieran controlar, algo que pudieran ver. Querían parecerse a las otras naciones, y en ese deseo desplazaron a Dios. El resultado fue un reino dividido, guerras internas, y una historia marcada por la inconstancia. Porque cuando el trono de Dios es ocupado por otra cosa, sea poder, miedo, orgullo o conveniencia, el alma se desintegra. Lo mismo pasa hoy, algunos ponen en su trono la aprobación de otros, otros ponen el éxito, el dinero, incluso el ministerio. Pero ninguna de esas cosas puede sostenerte, porque ninguna fue creada para ocupar ese lugar. Cuando Dios no es primero, se nota. Se nota en las decisiones impulsivas, en las emociones inestables, en la constante necesidad de control. Vivimos intentando arreglar lo visible mientras ignoramos lo invisible. Pero el orden espiritual no se construye desde afuera hacia adentro, sino al revés. Lo externo florece solo cuando lo interno está en paz. Por eso Jesús dijo:
busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Mateo 6, versículo 33. Es una promesa, sí, pero también un principio de vida. No se trata de prioridad numérica, no es poner a Dios primero y luego seguir con lo demás, se trata de jerarquía del alma. Todo debe girar en torno a Él. Y cuando eso no ocurre, el alma entra en caos. Es como una casa sin cimientos. Puedes decorarla, llenarla de muebles nuevos, pintar las paredes con colores espirituales, pero tarde o temprano, se derrumbará. Muchos creyentes hoy viven así, construyendo sobre la arena del entusiasmo, de la emoción, del momento. Pero cuando llegan las pruebas, cuando la vida aprieta, cuando las promesas se retrasan, el edificio interior colapsa. Y Dios, con paciencia eterna, vuelve a invitarte al principio, vuelve al fundamento. Ponme primero otra vez. Job entendió esto en carne viva. Perdió todo lo que el mundo considera señal de bendición, riqueza, salud, reputación, familia. Y en medio de su ruina, pronunció una de las declaraciones más poderosas de la fe: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, versículo 21. Esa frase es la voz del alma que ha decidido poner a Dios primero, incluso cuando no entiende. Es adoración sin condiciones, fe sin recompensas visibles. Job no lo dijo desde el altar, lo dijo desde las cenizas. Y esa es la fe que conmueve al cielo, la que adora cuando no hay razones, la que confía cuando todo se derrumba. Poner a Dios primero no es un acto religioso, es una postura del corazón. Es decirle con tu vida, no solo con tus labios: tú eres más importante que mis planes, mis emociones y mis resultados. Es entender que cuando el alma se ordena, todo lo demás encuentra su lugar. Y aunque ese proceso duela, siempre termina en restauración. Dios no destruye para castigar, desarma para reconstruir. Quizás estás atravesando una temporada donde todo parece confundido. Oras y no ves resultados. Sirves y no sientes gozo. Buscas y no encuentras. No es señal de abandono, es una señal de orden. Dios está reacomodando tus prioridades. Está moviendo tu atención del ruido a su voz, de lo urgente a lo importante, de lo temporal a lo eterno. Tal vez el vacío que sientes no sea una ausencia, sino un espacio que Él está reclamando para sí. Porque mientras haya algo ocupando su lugar, el alma nunca descansará. Y no es fácil. El alma humana se aferra a su control como un niño al juguete que más ama, aunque lo lastime. Pero el Espíritu Santo te susurra: déjame ser primero. Y cuando cedes, cuando sueltas, cuando te rindes, ocurre algo milagroso: el caos se ordena, la confusión se aclara, la vida vuelve a tener sentido. No porque todo cambia afuera, sino porque algo se alinea adentro. Por eso este mensaje no es una invitación a sentirte culpable, sino a despertar. Dios no quiere tus horarios perfectos, ni tus listas espirituales, ni tu servicio mecánico. Quiere tu prioridad. Quiere tu atención antes que tu actividad, tu entrega antes que tus palabras, tu corazón antes que tus obras. Porque cuando Él ocupa el primer lugar, incluso el dolor se vuelve pedagógico, incluso la espera se vuelve formativa, incluso la pérdida se vuelve siembra. A veces, Dios permite que toques fondo no para destruirte, sino para que descubras que el único cimiento firme es Él. Todo lo demás es arena. Cuando aprendes eso, ya no lo ves como una obligación, sino como una necesidad vital. Poner a Dios primero deja de ser una consigna religiosa y se convierte en una respiración del alma. Es vivir diciendo: si tú no estás, nada tiene sentido; si tú estás,
nada me falta. El alma ordenada no es la que no siente, sino la que siente desde el lugar correcto. La que puede llorar sin desesperarse, trabajar sin idolatrar, amar sin depender, esperar sin rendirse. Esa es la vida que Dios quiere darte. Pero todo empieza por un acto de sinceridad, mirar dentro y responder con verdad. ¿Está Dios realmente primero en mi vida, o solo presente? Si esa pregunta te confronta, no huyas de ella. Quédate. Este es el comienzo del verdadero cambio. Porque cuando el Espíritu Santo expone lo que está fuera de orden, también está listo para restaurarlo. Y hoy, aquí, mientras escuchas, Él está tocando esa parte de ti que ha intentado sostenerlo todo sin dejarlo liderar. No para condenarte, sino para decirte, vuelve a ponerme primero, y verás cómo todo se acomoda. Quédate conmigo, porque lo que viene te revelará algo que muchos ignoran, las consecuencias invisibles de vivir con Dios en segundo plano. No son castigos, son advertencias de amor. Pero si las entiendes a tiempo, podrás evitar el desgaste, la confusión y el vacío que el desorden trae. Y entonces tu vida espiritual no solo volverá a encenderse, brillará con una luz que nada podrá apagar. Cuando Dios deja de ocupar el primer lugar en tu vida, el alma empieza a experimentar un tipo de desorden que no siempre se nota de inmediato. No ocurre con un trueno ni con una caída repentina. Es silencioso, progresivo, casi imperceptible. Empieza con pequeñas decisiones, con excusas razonables, con prioridades que parecen inofensivas. No tengo tiempo hoy para orar, pero mañana sí. Dios sabe que lo amo, aunque no lo busque tanto. Estoy tan ocupado con lo que Él me dio, que no puedo detenerme a escucharlo. Y sin darte cuenta, lo que antes era el centro se convierte en una esquina, y lo que antes guiaba tu vida, se vuelve solo una parte más de ella. El problema no es que dejes de creer, sino que dejas de depender. No lo rechazas, pero lo relegas. Sigues orando, pero sin fuego. Sigues asistiendo a la iglesia, pero sin hambre. Sigues sirviendo, pero sin dirección. Y entonces el alma entra en una especie de neblina espiritual. Todo parece igual, pero ya nada te llena. Esa es una de las consecuencias más peligrosas de desplazar a Dios, la insensibilidad espiritual. Pierdes la capacidad de discernir lo que viene del cielo y lo que viene de ti. Ya no sabes si estás actuando por fe o por costumbre, si estás caminando con propósito o solo repitiendo un ciclo. El libro de Apocalipsis describe este estado de manera contundente. Jesús le dice a la iglesia de Efeso, has trabajado, has perseverado, no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, versículo 4. Es una advertencia que atraviesa los siglos. Porque puedes tener todas las señales externas de una fe viva y aún así haber perdido la llama interior. Puedes resistir el pecado, discernir lo falso, tener buena doctrina y aún así vivir lejos del corazón de Dios. Eso es lo que ocurre cuando Él ya no es primero, lo haces todo bien, pero por motivos vacíos. Lo sirves, pero no lo sientes. Lo mencionas, pero no lo consultas. Lo buscas, pero sin prioridad. Y cuando eso pasa, la vida espiritual se convierte en rutina religiosa. El alma que desplaza a Dios empieza a llenarse de sustitutos. Porque el corazón humano, por naturaleza, necesita un trono. Si Dios no lo ocupa, algo más lo hará. A veces ese algo es una persona, un amor, una relación, una figura que sin notarlo, comienza a dictar tu valor y tus emociones. Otras veces es el trabajo, el dinero, el reconocimiento, la necesidad de aprobación.
Puede ser incluso algo aparentemente espiritual, el ministerio, la posición, el servicio. No levantas ídolos visibles, pero los colocas dentro. Y ese tipo de idolatría es la más peligrosa, porque se disfraza de buenas intenciones. Crees que lo haces por Dios, pero en realidad lo haces por ti. Esa fue la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Comenzó con humildad, escogido por Dios, guiado por su espíritu. Pero con el tiempo, su corazón cambió. Empezó a preocuparse más por su reputación que por la obediencia. Cuando Dios le pidió esperar al profeta Samuel para ofrecer sacrificio, Saúl se desesperó. Pensó que podía hacerlo a su manera, que el resultado justificaba la desobediencia. Y en ese momento, perdió la unción. No porque dejara de creer en Dios, sino porque dejó de ponerlo primero. Primera de Samuel 15. Esa es la consecuencia de desplazar a Dios, empiezas obedeciendo y terminas improvisando. Cuando Dios ya no es el centro, se abre la puerta a la ansiedad. Porque el alma sin dirección busca control. Intentas resolverlo todo, asegurarlo todo, preverlo todo. Y mientras más control quieres, más vacío te sientes. Porque el control no es seguridad, es carga. Dios no te diseñó para cargar con todo, te diseñó para confiar. Pero cuando Él deja de ser primero, empiezas a vivir como si todo dependiera de ti. Y ese peso es insostenible. Por eso hay tantos creyentes agotados emocionalmente, llenos de fe en teoría, pero sin descanso en la práctica. No duermen, no disfrutan, no se detienen. Su mente nunca calla. Y el alma, cansada, empieza a gritar en silencio. Otra consecuencia sutil de desplazar a Dios es la confusión moral. Lo que antes sabías que estaba mal, comienza a parecerte relativo. Lo que antes discernías como peligro, ahora lo justificas. Porque cuando pierdes la comunión con la fuente, pierdes también la claridad. Empiezas a tomar decisiones desde la emoción, no desde el espíritu. Y lo más peligroso de todo es que puedes llegar a pensar que Dios aprueba algo que Él nunca autorizó. El corazón, sin dirección divina, fabrica su propia versión de la verdad. Por eso el profeta Jeremías dijo, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17, versículo 9. También se manifiesta el vacío emocional. Cuando Dios no está en el trono, el alma busca llenar el hueco con distracciones. Redes sociales, series, trabajo, relaciones, logros, compras, pero nada sacia. Porque no hay sustituto para la presencia. Y esa insatisfacción continua genera frustración, irritabilidad, comparaciones constantes. Te comparas con otros creyentes, con sus resultados, con sus bendiciones, sin darte cuenta de que el verdadero problema no está en lo que te falta afuera, sino en lo que falta dentro. Falta orden, falta enfoque, falta el primer amor. Cuando Dios no es primero, también se apaga el gozo. No el gozo superficial, sino esa alegría profunda que viene de saber que estás en el centro de su voluntad. Puedes seguir sonriendo, pero por dentro te vuelves gris. Todo cuesta, todo pesa, todo abruma. Te vuelves más susceptible al desánimo, más sensible al rechazo, más dependiente de los resultados. El alma desconectada del orden divino vive con una sensación constante de falta, aunque lo tenga todo. Y lo más triste es que, en ese estado, puedes acostumbrarte. Puedes vivir años con el alma desordenada y creer que eso es normal. Te adaptas al ruido, al vacío, al cansancio. Te convences de que así es la vida cristiana, que Dios sabrá por qué, y dejas de buscar.
Pero el Espíritu Santo no se rinde. Incluso en el alma más cansada, Él sigue llamando. A veces con palabras suaves, a veces con pruebas. Y sí, muchas veces las pruebas son el megáfono de Dios para despertarte. Cuando todo empieza a salir mal, cuando los planes se rompen, cuando los recursos se agotan, cuando los amigos se alejan, a menudo no es el enemigo, es Dios reposicionándote. Es Él moviendo las piezas para que vuelvas a mirarlo. Es su manera de decir, te amo demasiado como para dejarte vivir desordenado. Porque lo peor que podría pasarte no es perder cosas, sino perder el centro. Dios no comparte su gloria. No porque sea egoísta, sino porque sabe que el alma humana no puede sostener ese peso. Cuando Él no es primero, el alma se enferma. Se llena de ansiedad, de orgullo, de miedo, de envidia, de autoexigencia. Y esas emociones, si no se tratan, terminan apagando la fe. Comienzas a servir sin pasión, a orar sin esperanza, a vivir sin propósito. Y la vida se vuelve mecánica. Pero todo eso cambia cuando decides ponerlo primero otra vez. Las consecuencias de no hacerlo no son solo emocionales, también son espirituales. El discernimiento se apaga, la visión se distorsiona y los enemigos invisibles ganan terreno. No porque sean más fuertes, sino porque tú estás distraído. Cuando el alma no está en orden, la voz de Dios se vuelve lejana. No porque Él se haya ido, sino porque tú ya no estás escuchando. La distancia espiritual siempre empieza con una distracción emocional. Y hay algo más, cuando Dios no es primero, la bendición se vuelve peligrosa. Sí, escuchaste bien. Lo que debería ser motivo de gratitud se convierte en obstáculo. Porque sin el orden correcto, incluso la prosperidad puede perderte. Lo vemos en la historia de Israel una y otra vez. Cada vez que fueron bendecidos, se olvidaron de Dios, cada vez que sufrieron, lo buscaron. La abundancia sin orden produce olvido. Y el olvido produce ruina. Por eso, si en los últimos tiempos has sentido que algo no encaja, que a pesar de tener todo lo necesario sigues sintiéndote vacío, no lo ignores. Es una señal de amor. Dios está reclamando su lugar. No te está castigando, te está corrigiendo el rumbo. Quiere devolverte la paz que solo llega cuando el alma se alinea con su voluntad. Y hay algo hermoso en todo esto, cuando reconoces que lo desplazaste, Él no te rechaza. No te dice ya es tarde. Te dice, vuelve y empecemos de nuevo. Porque Dios no busca perfección, busca prioridad. No necesita tu fuerza, necesita tu rendición. Si hoy entiendes que algo en tu interior ha estado fuera de orden, no te condenes. Todos hemos estado ahí. Todos, en algún momento, hemos puesto algo o alguien por encima de Dios. Pero el amor de Cristo es tan grande que no se cansa de esperar. Cada vez que eliges volver, el cielo se alegra. Cada vez que decides ponerlo primero, el alma se sana. En los próximos minutos, descubrirás lo que ocurre cuando ese orden vuelve. Porque así como hay consecuencias por desplazar a Dios, también hay recompensas profundas por devolverle su lugar. No hablo solo de bendiciones materiales, sino de una transformación interior que nada ni nadie puede quitarte. Cuando Dios vuelve al trono, la vida entera cambia de dirección. Quédate, porque estás a punto de ver cómo se siente vivir, por fin, con el corazón en orden. Algo sobrenatural ocurre cuando el alma vuelve al orden correcto. No hay rayos, ni relámpagos, ni una voz desde el cielo. Todo comienza en silencio, pero ese silencio está lleno de poder. Es como si el espíritu, que antes estaba inquieto, encontrara por fin su eje.
La ansiedad empieza a perder fuerza, las preocupaciones se acomodan, las decisiones se vuelven más claras. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste de lugar. El alma vuelve al diseño original cuando Cristo vuelve al centro. Poner a Dios primero no es un gesto simbólico, es una reconfiguración completa de tu interior. La primera evidencia de ese cambio es la paz. Una paz que no depende de resultados, ni de circunstancias, ni de las respuestas que todavía no llegaron. Es una paz que nace del simple hecho de saber que estás en el lugar correcto, bajo el gobierno correcto. Ya no necesitas entenderlo todo, porque confías en quien sí lo entiende. Esa confianza desactiva el ruido interno que antes te consumía. No necesitas explicaciones para seguir caminando, te basta su presencia. Cuando Dios es primero, tu alma descansa porque ya no compite con su voluntad. Poner a Dios primero también alinea tu identidad. Te libera del deseo constante de probar tu valor, de demostrar que eres suficiente, de impresionar a otros. Ya no vives midiendo tu fe por tus logros ni tu valor por la aprobación de la gente. Dejas de compararte, de sentirte menos o más que otros. Empiezas a verte como Dios te ve, amado, elegido, guiado. Y desde esa identidad segura, el alma florece. Lo que antes era ansiedad se vuelve propósito, lo que antes era duda se convierte en dirección. Cuando Dios ocupa su lugar, también se reordena tu mente. Empiezas a pensar con claridad, a discernir con sabiduría, a decidir con serenidad. Ya no planeas con miedo, ni te mueves por impulso. Aprendes a esperar su tiempo sin caer en desesperación. La oración deja de ser una lista de pedidos para convertirse en una conversación de rendición. Ya no buscas a Dios para que bendiga tus planes, buscas conocer los suyos. Y ahí está el secreto, cuando tus planes se alinean con los de Él, la vida deja de sentirse forzada. Lo que antes requería lucha, ahora fluye. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido. Mira la vida de Pablo después de su encuentro con Cristo. El hombre que antes perseguía al pueblo de Dios terminó escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Qué cambió? No su capacidad, no su inteligencia, no su pasión. Cambió el orden. Lo que antes hacía desde el ego, ahora lo hacía desde la obediencia. Lo que antes era orgullo, se volvió propósito. Pablo aprendió que el poder no está en hacer mucho, sino en hacer lo que Dios pide. Por eso pudo decir con convicción, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2, versículo 20. Cuando Dios es primero, el yo deja de ser el piloto y se convierte en pasajero. Otra consecuencia de poner a Dios primero es la claridad espiritual. Empiezas a reconocer su voz con mayor facilidad. Lo que antes te confundía, ahora se distingue con nitidez. Ya no persigues cada emoción ni crees cada pensamiento que pasa por tu mente. Aprendes a escuchar el susurro de su espíritu en lo cotidiano, en una pausa, en una palabra, en una impresión interior. Y esa sensibilidad te protege de muchos errores. Porque cuando Dios está en el centro, todo pensamiento, toda decisión, toda acción pasa primero por su filtro. Cuando el orden se restablece, también cambian tus prioridades. Lo que antes parecía urgente, deja de serlo. Lo que antes ignorabas, se vuelve esencial. Ya no vives corriendo detrás del tiempo, sino caminando al ritmo del propósito. Aprendes a decir no a lo que no edifica, aunque parezca bueno, y a decir sí a lo que te conecta con Dios, aunque parezca pequeño. Poner a Dios primero te da discernimiento para elegir con sabiduría, porque entiendes que no todo lo que brilla viene del cielo.
También hay una transformación profunda en la manera en que enfrentas el dolor. Antes, cada pérdida te parecía una derrota. Cada silencio, un abandono. Cada retraso, una injusticia. Pero cuando Dios es primero, el sufrimiento ya no se interpreta desde el miedo, sino desde la fe. Entiendes que las pruebas no llegan para destruirte, sino para purificarte. Que los desiertos no son castigos, sino aulas. Que los retrasos no son negaciones, sino tiempos de formación. Y esa revelación cambia todo. Porque cuando confías en que el que está al mando sabe lo que hace, ya no necesitas entender cada paso, solo seguirlo. Poner a Dios primero también rompe cadenas internas. Te libera del perfeccionismo, del control, del miedo al futuro. Dejas de vivir intentando ganarte el favor de Dios, porque comprendes que ya lo tienes. Su amor no se gana, se recibe. Y esa verdad, cuando se asienta, te da libertad. Ya no sirves por obligación, sino por gratitud. Ya no oras para obtener, sino para permanecer. Ya no das para recibir, sino porque sabes que todo lo que das desde el corazón, Él lo multiplica. Cuando el alma se ordena, se nota en lo exterior. Tu manera de hablar cambia. Tus palabras se vuelven más suaves, más sabias, más intencionales. Tu mirada se vuelve más compasiva, menos crítica. Empiezas a responder en lugar de reaccionar, a escuchar antes de hablar, a perdonar sin exigir disculpas. Porque el orden de Dios en tu interior se refleja en tu trato con los demás. Donde antes había impaciencia, ahora hay mansedumbre. Donde antes había resentimiento, ahora hay paz. Donde antes había necesidad, ahora hay plenitud. También cambia tu relación con el tiempo. Dejas de correr detrás de lo que crees que necesitas y aprendes a moverte a su ritmo. El reloj deja de ser tu enemigo y se convierte en tu aliado. Aprendes que no estás atrasado ni adelantado, estás exactamente donde Dios quiere que estés. Esa confianza elimina la prisa y el estrés. Ya no vives deseando lo que viene, sino agradeciendo lo que es. Porque cuando Dios es primero, el presente se vuelve sagrado. Y no podemos olvidar algo esencial: cuando Dios ocupa su lugar, el favor te persigue. No tienes que manipular puertas ni mendigar oportunidades. Las cosas comienzan a fluir de manera sobrenatural. Personas que no te conocían comienzan a ayudarte, oportunidades que parecían imposibles se abren, caminos que estaban cerrados se despejan. No es suerte, es orden espiritual. Porque cuando el cielo reconoce que lo pusiste primero, empieza a respaldarte. No porque seas perfecto, sino porque tu prioridad honra al Rey. Jesús lo dijo: el que me honra, mi Padre le honrará. Y eso se cumple cada vez que eliges su voluntad por encima de la tuya. Cada vez que dices no a lo fácil y sí a lo correcto. Cada vez que obedeces sin entender. Cada vez que confías aunque duela. Cada vez que eliges lo eterno sobre lo temporal. Esa es la verdadera fe, la que no necesita ver para obedecer, la que no busca sentir para creer. Quizás en este punto te estés preguntando, ¿cómo se siente vivir con Dios realmente primero? Se siente liviano. No porque la vida sea fácil, sino porque ya no la cargas tú. Se siente enfocado. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que vale la pena. Se siente pleno. No porque tengas todo, sino porque sabes que tienes lo que importa. Cuando Dios es primero, el alma se alinea con el cielo. Y cuando el alma está alineada, todo lo demás, absolutamente todo, empieza a acomodarse en su lugar. Mira, no necesitas más fuerza, ni más recursos, ni más inteligencia.
Lo que necesitas es más rendición. Deja de intentar tener el control y empieza a tener comunión. Porque lo que cambia tu vida no es cuánto haces por Dios, sino cuánto permites que Dios haga en ti. Y cuando eso ocurre, no hay área que quede igual. Tus relaciones, tu mente, tu cuerpo, tu propósito, todo se renueva. Así que si hoy estás escuchando esto y sientes que el Espíritu Santo te está recordando algo que perdiste, no lo ignores. Es su manera de decirte, vuelve al principio. No a una religión, sino a una relación. No a la rutina, sino al fuego. No al deber, sino al deleite. Porque lo que viene después de poner a Dios primero no es sacrificio, es plenitud. No es pérdida, es dirección. No es renuncia sin sentido, es libertad verdadera. Quédate, porque en los próximos momentos hablaremos de algo crucial, el precio de esa decisión. Porque sí, poner a Dios primero trae paz, claridad y propósito, pero también exige renuncias. Y esas renuncias son las que purifican el alma y abren la puerta a una vida más profunda, más libre y más verdadera. Estás a punto de entender por qué, aunque cuesta, vale absolutamente la pena. Poner a Dios primero suena hermoso cuando lo decimos, pero en la práctica, es una decisión que sacude todo lo que creías estable. No es un acto romántico de fe, es una cirugía espiritual. Es permitir que Dios entre en los lugares donde tú has gobernado por años y decirle, hazlo a tu manera. Y ese proceso, aunque santo, duele. Porque el alma humana se aferra a su independencia como si fuera una virtud. Queremos el fuego del Espíritu, pero sin el altar del sacrificio. Queremos la gloria de Dios, pero sin pasar por el proceso que la sostiene. Sin embargo, no hay resurrección sin cruz, ni plenitud sin renuncia. La primera parte del precio se llama rendición. No rendirte como quien se da por vencido, sino como quien se entrega en confianza. Rendirte no es debilidad, es sabiduría. Es admitir que tu manera no funciona, que tu fuerza no alcanza, que tu lógica no basta. Rendirte a Dios es soltar el control de los resultados y dejar que Él sea quien dirija. Pero esa rendición va a tocar lo que más te duele, tu voluntad. Jesús lo dijo con una claridad que corta como espada: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, versículo 23. Negarte a ti mismo no significa despreciarte, significa dejar de vivir para ti. Es una decisión diaria de morir a tu ego, a tu orgullo, a tu deseo de tener siempre la razón. Es mirar tus planes y decir, Señor, si esto no te honra, quítalo, aunque me duela. Esa es la cruz de cada día. No es el sufrimiento sin propósito, sino la renuncia que libera. El joven rico es el ejemplo perfecto del alma que quiere seguir a Dios, pero no a ese precio. Tenía una vida limpia, obedecía la ley, era respetado y admirado. Pero Jesús lo miró con amor y le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Marcos 10, versículo 21. Y en ese momento, su fe se enfrentó con su apego. No podía soltar lo que creía que le daba seguridad. Y se fue triste, no porque Jesús lo rechazara, sino porque no pudo renunciar. Esa tristeza sigue viva en muchos corazones hoy, la de los que quieren a Dios, pero sin soltar el trono. Poner a Dios primero implica soltar lo que compite con Él. Puede ser una relación que sabes que te aleja de su voluntad, pero temes perder. Puede ser un hábito que te da placer momentáneo, pero te roba pureza. Puede ser un sueño que amas, pero que Dios no aprobó. O puede ser simplemente tu necesidad de controlar cada detalle. Y cuando Dios te pide eso, no lo hace para quitarte,
sino para liberarte. Él sabe que mientras algo compita con su lugar, tu alma no puede descansar. A veces ese precio también se llama soledad. Porque cuando decides poner a Dios primero, no todos te van a entender. Algunos te llamarán fanático, otros pensarán que cambiaste demasiado, otros se alejarán. Pero esa soledad no es castigo, es filtro. Dios separa lo que te distrae de lo que te edifica. Y en ese silencio, en esa aparente pérdida, se revela su voz con una claridad nueva. Descubres que no necesitas la aprobación de todos cuando tienes la aprobación del cielo. El precio también se paga en el tiempo. Porque poner a Dios primero significa que tu agenda deja de ser tuya. Que ya no decides por impulso, sino por dirección. Significa levantarte antes para estar con Él, aunque el cuerpo quiera dormir. Significa detenerte a orar antes de responder, aunque tengas prisa. Significa decir no a planes que parecen buenos, pero no son correctos. Y sí, muchas veces esa obediencia se siente como un sacrificio, pero es el tipo de sacrificio que abre los cielos. Poner a Dios primero también te confronta con tu carácter. Él no solo cambia lo que haces, cambia cómo lo haces. Empieza a mostrarte tus reacciones, tus intenciones, tus heridas. Te enseña que no se trata solo de orar bonito o servir mucho, sino de amar como Él ama, perdonar como Él perdona, hablar como Él hablaría. Te lleva a ver el orgullo escondido detrás de tus buenas obras, el ego camuflado en tus decisiones, el resentimiento disfrazado de justicia. Y ese proceso es incómodo. Pero cada vez que lo permites, Él arranca una raíz que te estaba robando libertad. Mira a Abraham. Esperó años por la promesa de su hijo. Isaac era su alegría, su tesoro, su señal de que Dios cumplía. Pero entonces Dios le pidió algo que parecía inconcebible: sacrifica a tu hijo. Génesis 22, versículo 2. No porque quisiera quitarle a Isaac, sino porque quería asegurarse de que Isaac no se convirtiera en su nuevo Dios. Abraham subió al monte con el corazón temblando, pero con la fe intacta. Y cuando levantó el cuchillo, el cielo lo detuvo. Porque no era su hijo lo que Dios quería, era su obediencia. Abraham aprobó la prueba porque entendió que nada, absolutamente nada, debía ocupar el lugar de Dios, ni siquiera las promesas cumplidas. Ese es el corazón de esta parte: poner a Dios primero siempre tendrá un precio, pero ese precio no se compara con la recompensa. Porque cuando entregas lo que amas, Dios te devuelve lo que necesitas. Cuando sueltas lo temporal, recibes lo eterno. Cuando renuncias a lo tuyo, Él te da lo suyo. Y lo suyo siempre es mejor. Jesús es el mayor ejemplo de eso. Él, siendo Dios, renunció a su gloria, tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 5 a 8. Nadie entendía por qué el Hijo del Altísimo elegiría ese camino, pero fue precisamente su renuncia la que nos dio vida. Su sacrificio no fue derrota, fue victoria. Así también, cada vez que eliges poner a Dios por encima de ti, aunque el mundo no lo entienda, estás ganando donde realmente importa. Este precio también incluye el proceso del fuego. Dios no te pide que lo pongas primero y luego te deja en calma. Te lleva a situaciones donde esa decisión será probada. Habrá días donde nada tendrá sentido, donde sentirás que todo se desmorona, donde te preguntarás si valió la pena renunciar. Pero ahí, justo ahí, es donde tu fe madura. Porque poner a Dios primero no se demuestra en los altares, se demuestra en los desiertos. No se valida cuando estás cómodo, sino cuando estás siendo probado. Mira la vida de Moisés. Fue príncipe, luego pastor,
luego líder de una nación. Cada etapa implicó un precio. Tuvo que dejar el palacio, abrazar el anonimato y aprender a depender solo de Dios. 4 décadas en el desierto lo prepararon para 40 años de liderazgo. Así actúa Dios. Te quita lo temporal para formarte en lo eterno. Te vacía para llenarte. Te reduce para multiplicarte. Cuando decides poner a Dios primero, incluso el sufrimiento adquiere un nuevo significado. Ya no lo ves como pérdida, sino como proceso. Ya no lo interpretas como castigo, sino como entrenamiento. Aprendes a decir, como Jesús en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Y esa oración, aunque corta, tiene el poder de transformar todo. Porque cuando la voluntad humana se rinde ante la divina, el cielo se abre. Sí, cuesta. Cuesta soltar, cuesta confiar, cuesta esperar. Pero hay algo más caro que poner a Dios primero, no hacerlo. Porque cuando lo desplazas, el alma se fragmenta. Pero cuando lo eliges, el alma se sana. Y una vez que experimentas la libertad de vivir en ese orden, no quieres volver atrás. Descubres que ninguna comodidad vale más que su paz, que ninguna relación vale más que su presencia, que ningún logro vale más que su propósito. A veces ese precio se paga en lágrimas, en noches de silencio, en renuncias que solo tú y Dios conocen. Pero esas lágrimas riegan la tierra donde germinará tu propósito. Cada vez que eliges su voluntad sobre la tuya, estás sembrando eternidad. Nada se pierde en ese proceso. Todo tiene fruto. Así que no temas si ahora mismo estás en un tiempo de despojo. No te asustes si Dios te está pidiendo algo que amas. Él no te lo quita, te lo reordena. Y cuando termines este proceso, mirarás atrás y entenderás que cada renuncia fue necesaria. Que cada soledad fue entrenamiento. Que cada pérdida fue siembra. Porque lo que viene después de ponerlo primero no es vacío, es plenitud. No es debilidad, es autoridad. No es dolor sin sentido, es transformación con propósito. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es la otra cara de esta entrega. Ya vimos el costo, ahora veremos la recompensa, los frutos invisibles, los cambios profundos, las señales de que tu vida ya no gira en torno a ti, sino a Dios. Es ahí donde todo lo que parecía pérdida empieza a dar fruto eterno. Estás a punto de descubrir cómo se ve una vida verdaderamente gobernada por el cielo. Cuando decides poner a Dios primero y perseveras en esa decisión, no solo cambian tus hábitos, cambia tu esencia. No se trata de una transformación inmediata o emocional, sino de una madurez que se va gestando silenciosamente, día a día, en lo profundo. Los frutos del alma ordenada no se ven en los aplausos ni en las apariencias, sino en los pequeños gestos, en las decisiones secretas, en la paz que no depende de nada externo. Porque lo más hermoso que ocurre cuando Dios ocupa el trono del corazón no es que todo alrededor mejore, sino que tú cambias de raíz. El primer fruto es la estabilidad emocional. Dejas de vivir a merced de tus sentimientos. Antes, un comentario te hería por días, ahora, simplemente lo entregas a Dios. Antes, una decepción te quitaba el sueño, ahora, te lleva a orar. Cuando Dios es primero, las emociones dejan de ser tu timón. Siguen existiendo, pero ya no gobiernan. El Espíritu Santo comienza a enseñarte el arte de responder en lugar de reaccionar, de guardar silencio cuando antes explotabas, de esperar cuando antes corrías. Y esa serenidad no es frialdad, es fortaleza. Es la calma de quien sabe que no necesita demostrar nada, porque su identidad está anclada en lo eterno.
Esa estabilidad te convierte en una persona más libre. Ya no te esclaviza la opinión de otros, ni el miedo a fallar, ni la necesidad de agradar. No buscas la aprobación del mundo, porque sabes que el cielo ya te aprobó. Tu alma deja de mendigar atención y empieza a irradiar presencia. Donde antes había carencia, ahora hay plenitud. Donde antes había ansiedad, ahora hay confianza. Esa libertad es uno de los mayores regalos de un corazón que ha aprendido el orden divino, saber que no tienes que impresionar a nadie para ser amado. Otro fruto poderoso es el discernimiento espiritual. El alma ordenada escucha con claridad lo que antes confundía. De pronto entiendes cosas que antes te parecían misterios. Dios te habla en lo cotidiano, en los detalles, en los silencios. No necesitas señales espectaculares porque aprendes a reconocer su voz en lo sencillo. Empiezas a distinguir entre lo que suena bien y lo que es correcto, entre lo que emociona y lo que edifica, entre lo que brilla y lo que tiene propósito. Esa sensibilidad no llega de la noche a la mañana, se desarrolla cuando eliges buscar su voluntad por encima de la tuya. Y cuanto más obedeces, más clara se vuelve su dirección. También comienzas a experimentar la santidad interna, esa pureza que no se trata de perfección, sino de coherencia. Dejas de justificar el pecado y empiezas a aborrecerlo, no por miedo al castigo, sino porque no quieres entristecer al Espíritu Santo. Ya no haces las cosas porque toca, sino porque amas. Ya no obedeces para recibir bendición, sino porque entiendes que la verdadera bendición es permanecer cerca de Dios. Y eso cambia todo. La tentación sigue existiendo, pero pierde fuerza porque el corazón ya no desea lo mismo. Has probado algo mejor, su presencia. Cuando Dios es primero, también florece el fruto de la templanza, esa virtud que te hace mantenerte firme cuando otros se derrumban. Aprendes a no reaccionar desde la herida, a no decidir desde la impulsividad, a no hablar desde el enojo. Tu alma se vuelve paciente, tu mente prudente, tu boca sabia. La templanza no te vuelve débil, te vuelve indestructible. Porque quien domina sus emociones desde el espíritu, vence cualquier circunstancia. Es lo que Pablo quiso decir cuando escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. No hablaba de poder externo, sino de equilibrio interno. Otro fruto silencioso, pero esencial, es la humildad real. No la falsa modestia de quien dice no soy nada, sino la seguridad de quien sabe quién es, pero también quién no es. La humildad te saca de la competencia y te lleva al servicio. Ya no necesitas ser el centro, ni tener la razón, ni estar en primera fila. Aprendes a alegrarte por los logros ajenos, a celebrar sin envidia, a servir sin esperar reconocimiento. Esa humildad no te hace menos, te hace más parecido a Cristo. Él, siendo Dios, lavó pies. Y cada vez que eliges servir en silencio, el cielo sonríe. El alma que pone a Dios primero también da fruto de perseverancia. Ya no abandonas procesos a mitad de camino. Ya no te rindes a la primera dificultad. Has aprendido que la fe no es emoción, es decisión. Perseveras aunque no veas resultados, porque sabes que el que prometió es fiel. Esa constancia te convierte en una persona estable, confiable, firme. Las tormentas llegan, pero ya no te arrastran. Las pruebas se alargan, pero ya no te desesperan. Porque tu raíz está profunda y tu mirada puesta en lo eterno. Y cuando esa perseverancia madura, nace otro fruto, el gozo constante. No un gozo superficial, sino una alegría que brota del alma y sobrevive al dolor. Es el gozo de saber que, aunque el mundo cambie, Dios no. Es sonreír en medio de la prueba,
cantar en medio del valle, adorar incluso cuando no entiendes. Es el tipo de gozo que tenían Pablo y Silas cuando, encadenados en prisión, cantaban himnos a medianoche. Porque cuando Dios es primero, las circunstancias ya no determinan tu alabanza. Tu alabanza se vuelve tu victoria. Otro fruto poderoso es la capacidad de perdonar. Cuando Dios gobierna tu interior, el perdón deja de ser una opción y se convierte en reflejo natural de su amor. Ya no guardas rencores, ya no vives repasando heridas, ya no alimentas resentimientos. Aprendes a liberar a los que te hirieron porque entiendes que aferrarte al dolor solo te ata. El perdón se vuelve una decisión consciente, un acto de obediencia que sana tu alma. Y cuando perdonas, el peso que llevabas por dentro desaparece. Donde antes había amargura, ahora hay paz. Poner a Dios primero también transforma la forma en que amas. Ya no amas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no das para recibir, das porque has recibido. Ya no te apegas con miedo, sino que te vinculas con libertad. Tu amor deja de ser un contrato emocional y se convierte en un reflejo del amor divino, paciente, incondicional, puro. Empiezas a amar con la madurez de quien ha entendido que amar no siempre es retener, a veces es soltar, a veces es esperar, a veces es callar. Pero siempre es honrar. Otro fruto visible en una vida ordenada es la sabiduría práctica. No la que se aprende en libros, sino la que viene del cielo. Empiezas a tener una intuición espiritual que te guía en decisiones cotidianas. Sabes cuándo avanzar y cuándo detenerte. Sabes cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Sabes discernir cuando algo es una oportunidad divina y cuando es una distracción disfrazada. Esa sabiduría te evita errores, te ahorra heridas y te mantiene firme en medio del caos. Y finalmente, el fruto más profundo de todos, el temor de Dios, no miedo, sino reverencia. Es la conciencia constante de su presencia, el respeto sagrado hacia su voluntad. Cuando Dios es primero, ya no juegas con lo santo, ya no manipulas su palabra, ya no tomas decisiones sin consultarlo. Tu vida entera se vuelve un acto de adoración. Cada paso, cada palabra, cada pensamiento pasa por el filtro de ¿esto lo honra? Ese temor santo es lo que sostiene todos los demás frutos. Es lo que te mantiene en el camino cuando nadie te mira, lo que te guarda del orgullo cuando todo te va bien, lo que te levanta cuando caes. Y lo más maravilloso de todo es que estos frutos no se producen por esfuerzo, sino por permanencia. Jesús lo explicó con una imagen perfecta: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. No puedes fabricar frutos espirituales, solo puedes permanecer conectado a la fuente. Cuando Dios es primero, fluyes con naturalidad. No fuerzas la fe, la vives. No finges paz, la experimentas. No buscas poder, reflejas su presencia. Así es como Dios te transforma, desde adentro hacia afuera. Y cuando esa transformación madura, los demás lo notan. No porque digas que cambiaste, sino porque tu vida lo demuestra. Tus palabras edifican, tu presencia inspira, tu fe contagia. Eres diferente, no porque seas mejor, sino porque estás en orden. Y donde hay orden, hay propósito. Donde hay propósito, hay fruto. Donde hay fruto, hay gloria para Dios. Quédate conmigo, porque ahora llegamos a la última revelación de este mensaje. Hemos hablado del orden, del precio y de los frutos. Pero aún falta entender la plenitud de una vida verdaderamente gobernada por Dios, una vida donde Él no solo es el primero, sino el todo.
Allí es donde comienza la verdadera libertad, cuando ya no vives intentando controlar el plan, sino descansando en el planificador. Estás a punto de descubrir cómo se ve una vida guiada, dirigida y sostenida completamente por el Espíritu de Dios. Cuando Dios ocupa el primer lugar de manera real y permanente, no solo experimentas paz, sino dirección. Ya no caminas a ciegas ni te dejas llevar por emociones momentáneas. Empiezas a vivir con propósito. Es como si tus pasos adquirieran peso, como si cada decisión tuviera sentido, como si incluso los días grises tuvieran propósito. Una vida gobernada por Dios no es una vida perfecta, pero sí una vida firme. Es la vida que ya no se tambalea ante cada viento, porque su cimiento no es la circunstancia, sino la presencia. Cuando Dios gobierna, el alma deja de estar dividida. Ya no tienes una parte espiritual y otra de la vida real. Todo se vuelve uno, porque entiendes que Dios no está en los domingos, sino en cada segundo. Está en tu trabajo, en tus relaciones, en tus pensamientos, en tus decisiones. No hay compartimentos. Él lo llena todo. Y eso transforma por completo la manera en que vives. Comienzas a tomar decisiones con una nueva conciencia, la de que cada cosa, por más pequeña que sea, puede glorificar a Dios. Esa conciencia produce algo hermoso, discernimiento continuo. No tienes que esperar señales milagrosas para saber si algo es correcto o no. El Espíritu Santo empieza a dirigir tus pensamientos como una brújula silenciosa. Sientes cuando algo te aparta de su paz, cuando una palabra no agrada al cielo, cuando una actitud no refleja su amor. No porque alguien te lo diga, sino porque tu espíritu ya está sincronizado con el suyo. Es como vivir con una sensibilidad nueva, donde su voz se vuelve más clara que el ruido del mundo. Y esa sensibilidad te lleva a vivir con propósito renovado. Ya no te levantas para ver qué pasa. Te levantas con misión. Cada día se convierte en una oportunidad de servir, de sembrar, de reflejar a Cristo. No necesitas escenarios grandes ni títulos importantes. Sabes que el verdadero impacto no está en lo visible, sino en lo eterno. Una palabra de consuelo, un gesto de compasión, una oración en silencio, todo eso, cuando viene de un corazón gobernado por Dios, tiene poder. Cuando Dios es el centro, también aprendes el arte de la paciencia activa. Ya no te desesperas por lo que no llega. Sabes que el tiempo de Dios es perfecto, aunque a veces parezca lento. Aprendes a esperar sin rendirte, a confiar sin ver, a perseverar sin dudar. Es una paciencia que no paraliza, sino que prepara. Es la actitud de quien siembra sabiendo que el fruto vendrá, aunque no vea brotes todavía. Porque el alma gobernada por Dios no vive en ansiedad, vive en fe. Y cuando vives así, también cambia tu relación con el fracaso. Ya no lo ves como una derrota, sino como una lección. Entiendes que los tropiezos no te definen, te refinan. Que cada caída es una oportunidad para ver la gracia de Dios en acción. Ya no te avergüenzas de tus errores, porque sabes que Dios los usa como parte del proceso. La culpa se transforma en testimonio. La vergüenza en sabiduría. El pasado en plataforma. Una vida gobernada por Dios también aprende a descansar sin culpa. En un mundo que glorifica la productividad y desprecia la pausa, descansar se ha vuelto un acto de fe. Descansar no es pereza, es confianza. Es decir, Dios, mientras yo duermo, tú sigues obrando. Cuando Dios gobierna, entiendes que no todo depende de ti, y eso te da descanso. No necesitas estar en control, porque sabes que el que está en control no se equivoca. Esa es la verdadera libertad, soltar el timón sin miedo a naufragar.
Otra señal de que Dios gobierna tu vida es la alegría sin condiciones. No una alegría artificial ni superficial, sino una que sobrevive incluso en medio del dolor. Es la sonrisa que brota de la fe, no del resultado. La certeza de que aunque el mundo cambie, Dios no cambia. Es la alegría de quien ha probado su fidelidad una y otra vez y puede decir con confianza, sé en quien he creído. Esa alegría es contagiosa. Irradia esperanza. Inspira sin palabras. Es la alegría de quien vive bajo el reino del cielo, no bajo el peso de la tierra. Cuando Dios gobierna, el alma se vuelve resiliente. No porque ya no duela, sino porque el dolor ya no te destruye. Puedes llorar, pero sin perder la fe. Puedes caer, pero sin quedarte ahí. Puedes pasar por fuego, pero sin oler a humo. Esa es la diferencia entre una vida sostenida por el ego y una sostenida por el espíritu. Una cae ante el viento, la otra se inclina, pero no se rompe. Porque cuando el alma está arraigada en Dios, todo lo que ocurre fuera de ti tiene menos poder que lo que habita dentro de ti. También empiezas a experimentar un tipo de sabiduría divina que no proviene de tu experiencia ni de tu inteligencia. Dios comienza a revelarte verdades profundas en medio de situaciones simples. Te muestra el porqué detrás de los procesos, el propósito detrás del dolor, la lección detrás del retraso. Y entonces te das cuenta de que nada ha sido en vano. Cada lágrima tenía sentido. Cada puerta cerrada te estaba redirigiendo. Cada demora era una protección. Esa comprensión trae gratitud, y la gratitud, a su vez, abre más puertas. Y hay algo aún más profundo: cuando Dios gobierna, se produce una unidad interior. Ya no vives dividido entre lo que sabes y lo que haces, entre lo que crees y lo que sientes. Tu interior se alinea. Lo que piensas, dices y haces empieza a tener coherencia. Y esa coherencia te da paz. No tienes que fingir ser alguien que no eres, porque tu vida y tu fe ya no están separadas. Lo que profesas en oración se refleja en tus acciones. Lo que predicas con palabras se confirma con tu carácter. Y esa integridad, aunque no se vea a simple vista, pesa en el cielo. Cuando Dios es el centro, también cambia tu relación con los demás. El amor se vuelve más puro, el perdón más fácil, el servicio más genuino. Ya no amas desde la necesidad, sino desde la abundancia. Ya no perdonas por obligación, sino por libertad. Ya no sirves para ser visto, sino porque reflejar a Cristo se vuelve tu mayor alegría. Esa es la señal de un corazón gobernado por Dios: ama sin medida, perdona sin rencor y sirve sin esperar nada a cambio. Una vida así también aprende a ver las cosas desde una perspectiva eterna. Ya no te dejas atrapar por lo temporal. No te aferras a lo que perece. Tu mirada se eleva. Empiezas a vivir con sentido de misión, sabiendo que todo lo que haces en esta tierra tiene eco en la eternidad. Por eso ya no pierdes tiempo en lo que no edifica, no gastas energía en batallas pequeñas, no te distraes con lo superficial. Cada día, cada conversación, cada acción se vuelve parte del propósito eterno de Dios. Y finalmente, cuando Dios gobierna tu vida, experimentas plenitud. No porque lo tengas todo, sino porque te basta lo que tienes. Descubres que el verdadero milagro no está en recibir más, sino en necesitar menos. En mirar tu vida y decir, esto es suficiente, porque Dios está aquí. Esa plenitud no depende del dinero, ni de la salud, ni del éxito. Es la satisfacción de quien encontró su fuente. De quien ya no busca en cisternas rotas, porque ha vuelto al manantial. Esa es la meta de todo este camino, no solo poner a Dios primero, sino dejar que Él gobierne completamente.
Que no solo sea parte de tu vida, sino tu vida entera. Que no solo dirija tus pasos, sino tus pensamientos. Que no solo bendiga tu camino, sino que lo trace. Cuando llegas a ese punto, entiendes que todo lo que el mundo ofrece palidece frente a la paz que Él da. Y aunque el proceso haya sido largo, cada prueba, cada renuncia y cada lágrima habrán valido la pena. Porque una vida gobernada por Dios no se mide por cuántas cosas lograste, sino por cuánto dejaste que Él obrara en ti. No se trata de cuánto avanzaste, sino de cuánto confiaste. No se trata de cuántas bendiciones recibiste, sino de cuánto reflejaste su carácter. Esa es la plenitud que nada ni nadie puede robarte, vivir sabiendo que tu historia está en las mejores manos. Llegaste hasta aquí, y eso no es casualidad. Tal vez has escuchado cientos de mensajes, tal vez has intentado todo para sentirte en paz, pero algo dentro de ti sabía que faltaba una pieza. Esa pieza no es un nuevo plan, ni una nueva meta, ni siquiera una nueva temporada, es el orden. Es Dios ocupando el lugar que siempre le perteneció en tu vida. Porque cuando Él no es primero, todo se vuelve inestable. Pero cuando vuelve al trono, todo se acomoda. El Espíritu Santo no te trajo hasta este punto para inspirarte unos minutos, te trajo para despertarte. Hoy es el día en que debes decidir quién gobierna realmente tu corazón. No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando las cosas mejoren. Hoy. Porque cada día que pasa sin Dios en el centro, el alma se desordena un poco más. Pero el momento en que decides rendirte y decirle, Señor, toma tu lugar, ese mismo instante, el cielo empieza a moverse a tu favor. No necesitas una fórmula, necesitas una decisión. Una decisión firme, valiente y consciente. Tal vez sientes miedo, porque poner a Dios primero significa soltar cosas que creías esenciales, una relación, un sueño, un ritmo de vida, un control que te daba seguridad. Pero déjame decirte esto, nunca pierdes cuando eliges a Dios. Todo lo que entregas en sus manos vuelve multiplicado, restaurado, transformado. Ponerlo primero no es renunciar a vivir, es empezar a hacerlo de verdad. El alma que pone a Dios primero ya no vive corriendo detrás del futuro, vive descansando en su propósito. Ya no reacciona desde el miedo, responde desde la fe. Ya no busca validación, camina en identidad. Porque cuando el trono interior está ocupado por Cristo, desaparece la necesidad de controlarlo todo. Dejas de ser el centro, y eso, lejos de quitarte algo, te libera. Porque no fuiste creado para cargar con todo, sino para caminar en compañía del que sostiene todo. Dios no quiere ser parte de tu vida, quiere ser tu vida. Quiere ser tu primer pensamiento al despertar y tu última conversación al dormir. Quiere que tus decisiones pasen por su voz, que tus palabras lleven su sello, que tus días estén guiados por su espíritu. Y no porque Él necesite controlarte, sino porque sabe que solo en su voluntad estarás completo. Cuando Dios es primero, no vives apagando incendios, vives encendiendo propósito. No vives sobreviviendo, vives transformando. Quizás ahora entiendes por qué sentías ese vacío que nada llenaba. Porque la vida pierde sabor cuando Dios no es el ingrediente principal. Porque las bendiciones, sin su presencia, se vuelven cargas. Pero cuando Él vuelve al centro, el alma se aligera, el corazón late distinto, y todo lo que antes parecía imposible comienza a tener sentido. Esa es la recompensa de un corazón que se rinde, la paz que no depende de nada, la certeza que no necesita explicación y la alegría que no desaparece. Hoy Dios no te está pidiendo más religiosidad, sino prioridad. No quiere verte repitiendo oraciones sin alma, sino entregando tu voluntad con sinceridad.
no está esperando que cambies todo de golpe, sino que comiences por el principio, el primero. Porque si logras ordenar eso, todo lo demás, absolutamente todo, encontrará su lugar. Este es el momento de regresar. De dejar de vivir por inercia, de soltar lo que te distrae y volver a la fuente. El Espíritu Santo te está invitando a hacer una pausa y a poner las cosas en su sitio. A dejar de querer ser tú quien sostiene tu historia y dejar que el autor la escriba como él quiera. Porque cuando Dios escribe, no hay capítulos desperdiciados. Si sientes que te alejaste, si sabes que tus prioridades se desordenaron, si reconoces que Dios ha quedado en segundo plano, no tengas vergüenza. Todos, en algún momento, lo hemos hecho. Pero hoy el cielo te está llamando a volver. No con culpa, sino con esperanza. No con miedo, sino con amor. Dios no está molesto contigo, está esperándote con los brazos abiertos para restaurar lo que parecía perdido. Cierra los ojos por un instante y repite con el alma: Señor, perdóname por haberte desplazado. Hoy te entrego todo lo que he intentado controlar. Te devuelvo el trono de mi vida. Desde hoy, tú serás el primero en mi corazón, en mis decisiones y en mis días. Toma el control, Jesús. Dirígeme, enséñame, ordéname. Quiero vivir para ti. Esa oración, si la dices con sinceridad, es el comienzo de un nuevo capítulo. Porque Dios no resiste un corazón que se rinde de verdad. Cuando decides ponerlo primero, el cielo se alinea a tu favor. La confusión se despeja, el alma se renueva, la fe se despierta. Todo cambia. No porque tú cambies las circunstancias, sino porque el que gobierna las circunstancias ahora gobierna tu corazón. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. Las personas te miran y no entienden, pero tú lo sabes, el fuego volvió. Esa chispa que creías apagada se encendió otra vez, y ya no por emoción, sino por convicción. Porque cuando Dios es primero, su presencia no solo te visita, te habita. No solo te guía, te transforma. No solo te inspira, te sostiene. Así que hoy, no lo pienses más. Hazlo tu decisión definitiva. Que no quede solo en palabras. Escríbelo, decláralo, anúncialo al cielo y al mundo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: hoy decido poner a Dios primero en todo. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.